7:36 minutos de la mañana, Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, sigue con nosotros. Ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, porque son además muchísimos y de distintos temas. ¿Están de ustedes de alguna forma u otra propiciando escenarios fuera de la Constitución, de golpe de Estado o de desestabilización en contra del presidente Nicolás Maduro? Mira, siempre ha sido peregrina esa tesis del oficialismo de intentar descalificar a la oposición acusándola de violenta o inconstitucional. En este momento, ¿qué es lo que está viendo el mundo y el pueblo venezolano? Una oposición que quiere firmar, validar, votar y revocar en paz. Eso es lo que nosotros queremos. Todos los que están haciendo juegos de guerra, convocando a movilizaciones cívico-militares y ese tipo de necedades belicistas son otros. Nosotros no. Repito, ¿cuáles son nuestros puntos? Firmar, validar, votar y revocar. Eso es lo que queremos y todo eso es absolutamente constitucional. Yo le digo a los señores del oficialismo, miren, entiendan que los principales interesados en que aquí haya una solución pacífica al drama venezolano son ustedes, porque cuando el descontento social rebase todas las cotas del Guri, cuando eso ocurra, las personas que van a ser buscadas por la molestia, la indignación popular, por haber dejado morir niños sin medicina, cuando no permiten, por cierto, al mismo tiempo que entre a Venezuela la ayuda internacional, las personas que van a ser requeridas por la indignación popular son ustedes. Así que, repito, están ustedes como los primeros interesados en que en efecto se produzca acá una solución pacífica, constitucional, democrática, que permita que haya futuro para todos. Pero usted puede garantizar que no hay nadie dentro de la Mesa de la Unidad Democrática buscando atajos. Yo puedo garantizar que la política de la unidad democrática es pacífica, institucional, electoral y democrática. Puedo garantizar que desde septiembre del 2014, cuando yo estoy en esta responsabilidad, hasta hoy, lo único que hemos hecho es construir victorias resonantes en el marco de esa estrategia y que vamos a seguir construyendo las que faltan, por cierto. ¿Qué le parece, señor Torrealba, si nos sometemos a la voluntad de la audiencia, que es soberano. santa palabra, en Primera Página? Está en Infolivares lista para presentar algunas de las inquietudes. Así es, Gabriel, ya listos para recorrer @Primera Página. Recuerda escribirnos con el hashtag o la etiqueta Primera Página. Iniciamos con un comentario de Arvin Alejandro. Le dice, señor Torrealba, el último diálogo en Venezuela dejó a dirigentes opositores y estudiantes presos como resultado. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que el diálogo está en el ADN de los demócratas, así como la pólvora y la sangre están en el ADN del golpismo. Bueno, el diálogo está en nuestro ADN. Lo que dejó muertos, heridos, presos, secuestrados, torturados, fue la violencia ilegal y la violencia pretendidamente legal con que se intentó sofocar la protesta. Pero el diálogo siempre será un instrumento para tratar de resolver por las vías de la política, con las herramientas de la política, aquello que las herramientas de la violencia lo único que hacen es agravar. Javier Villalobos le pregunta, ¿por qué la Mesa de la Unidad Democrática permitió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la doble nacionalidad en cargos públicos? Cómplices, le preguntan. Bueno, en primer lugar, le pido que revise lo que usted mismo escribió. ¿Cómo la Asamblea Nacional permite la sentencia del TCJ? Como que si la Asamblea Nacional permitiera o no la redacción de tales o cuales sentencias de un poder que está secuestrado por el oficialismo. Así que revise mejor lo que acaba de decir. Por otro lado, sobre esa sentencia en particular, le pido que la lea. Esa sentencia no dice absolutamente nada sobre la nacionalidad doble, presunta del señor Maduro, ni de ningún funcionario público. Seguimos revisando y Leonel Vieira le pregunta, buenos días, pregúntele a Chugo qué pasó con los diputados de Amazonas, ¿por qué no presionan para su restitución o su nueva elección? Estoy completamente de acuerdo con usted, me parece insólito, me parece absolutamente antiético e insoportable, no para la oposición, sino para la conciencia democrática de un país, que todo un Estado esté en este momento sin representación parlamentaria, todo un Estado. Y además, las personas que hicieron aquella supuesta impugnación, tranquilitos, se ve que ellos no quieren ni repetir elecciones, ni que ese juicio termine, ni nada por el estilo. Ellos lo que quieren es mantener a Amazonas en el limbo para quitarle a la Unidad Democrática su legítima mayoría de 2/3 partes. Carlos Guzmán le pregunta, ¿qué pasa que ustedes no dicen nada sobre las primarias para escoger candidatos de la MUD? Mire, nosotros hemos dicho lo que teníamos que decir, es decir, en agosto del año 2015 se estableció que el principio, el método para escoger cualquier candidato a cargo electivo de la Unidad Democrática va a ser las primarias. John Edgar Muñoz tiene una inquietud y dice, buenos días, de no estar mintiendo Jorge Rodríguez, ¿no es una irresponsabilidad de Tibisay y del Consejo Nacional Electoral?
Mire, bueno, ese es el drama, ¿no? Ellos pasaron años diciendo que el sistema electoral venezolano era el más moderno y el más confiable del mundo. Y ahora está Jorge Rodríguez diciendo que eso no sirve para nada, diciendo que hubo muertos firmando, así como dijeron antes que había muertos votando allá en el Amazonas. Eso pasa cuando toda dictadura se desmantela, empiezan a salir esas contradicciones. @análisis social le pregunta, buscar un diálogo en esta condición política y social, ¿qué impacto tendría en el desarrollo económico? Mire, buscar el diálogo en cualquier situación es pertinente. Les recuerdo, cuando estaban en guerra Estados Unidos y Vietnam, en plena ofensiva del TET, estaba funcionando la mesa de diálogo en París. Una cosa no contradice lo otro. Precisamente en nuestro caso, que no hay confrontación política abierta, Venezuela vive una intensa y desgraciada violencia social, pero no hay violencia política abierta. Antes de que eso ocurra, es preferible hablar todo lo que haya que hablar, precisamente para no llegar a situaciones en las cuales todos tenemos que preocuparnos y lamentar. Julián González le pregunta, ¿es cierto que la MUD podía convocar revocatorio desde enero? Si es cierto, ¿por qué no lo hicieron? Es absolutamente incierto. Recuerde usted a partir de qué momento se produce el periodo en que se llega a la etapa en la que es revocable el presidente de la República. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El 9 de marzo anunciamos la decisión y iniciamos el proceso de activación del proceso de referendo revocatorio. Ahora que la operación Morrocoy del oficialismo empezó desde ese mismo momento y nos terminaron entregando la planilla el 26 de abril, es otra cosa. Pero nosotros actuamos de manera pertinente y oportuna. Alexis Chirino 75 tiene una inquietud a esta hora. Señor Chuo, ¿cuándo la MUD va a hacer primarias para las únicas elecciones pautadas para este año? ¿No importan las gobernaciones? Mire, las gobernaciones importan y muchísimo. La lucha por el cambio político no es una lucha caraqueña. Para un habitante de Bolívar, así como es importante salir de Maduro, es importante salir de Rangel Gómez. Para un habitante del Táchira, así como es importante salir de Maduro, es importante salir de Villamamora. Para un habitante de Aragua, ¿qué te puedo decir? Es fundamental salir de Maduro y de Tarek El Alzaimi. Es una lucha nacional. Apenas se produzca la convocatoria, se producirán, por supuesto, los mecanismos previstos ya para la selección de los candidatos de la Unidad Nacional, que en estas condiciones no van a ser solamente nuestros candidatos, van a ser con absoluta certeza los nuevos gobernadores. Comparto con usted a esta hora un comentario de una asidua televidente de este espacio a quien le reiteramos la invitación a Primera Página, a la diputada del Gran Polo Patriótico, Ilenia Medina. Ella le pregunta o le dice, la Mesa de la Unidad Democrática tiene que explicar al mundo el fraude cometido con las firmas para el referéndum revocatorio. No se lo vamos a regalar ni con amenaza del G7. Lo que tienen que explicarle al mundo ustedes es cómo después de haber tenido 17 años hablando pistoladas de la participación protagónica del pueblo, ahora le tengan tanto miedo al referendo revocatorio, ahora pongan tantas trabas al referendo revocatorio. ¿Qué pasó con la democracia participativa y protagónica? Dejen que hable el pueblo, dejen que el pueblo se exprese. Aquí no se trata ni del G7, ni de la OEA, ni de UNASUR, ni de Maduro, ni de la oposición. Se trata de la palabra del pueblo. Dejen el miedo, sométanse al veredicto del soberano. Señor Torralba, por razones de tiempo comparto con usted un último comentario de Víctor López. Le pregunta, ¿cuál es el plan de gobierno al ganar hipotéticamente el revocatorio? Mire, el plan al ganar el revocatorio es sencillamente proceder a la convocatoria de las elecciones como establece la ley y que haya aquí un gobierno de unidad nacional, un gobierno de reconstrucción nacional. Una vez que ese gobierno termine el periodo hasta el 2019, vendrán los gobiernos que van a permitir que Venezuela deje de ser hoy el único país de América Latina junto con Haití que no está construyendo prosperidad y calidad de vida y pase a ser lo que fuimos antes, la vanguardia de la modernidad en América Latina. ¿Con qué? Con una economía libre, abierta, productiva, que sea capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria en el marco de una democracia funcional, transparente, con instituciones llenas de pueblo. Ese es el programa. Nos quedan solo 40 segundos y 2 preguntas para finalizar la entrevista. Señor Torralba, su opinión respecto de esta situación con 2 funcionarios de Polichacao presuntamente implicados en el asesinato de este mayor general retirado. Yo creo que toda persona implicada en un hecho de esta naturaleza debe ser procesada, enjuiciada, investigada y castigada. Por supuesto que sí. Ahora, me llama mucho la atención lo siguiente. Todos los días uno revisa la prensa y encuentra efectivos de diversos cuerpos policiales, ¿no?, incursos en cualquier clase de irregularidades, desde robos hasta asesinatos. Pero nadie interviene en esas instituciones. Polichacao sí.
porque es una institución que ha sido señera, que ha sido marcador en cuanto a calidad del desarrollo policial y del ejercicio de la autoridad en Venezuela. Qué lástima, ¿no? Se han dado conversaciones privadas, secretas, entre la Mesa de la Unidad Democrática y algunos disidentes del chavismo, como por ejemplo Miguel Rodríguez Torres, Cliver Alcalá Cordona. Mire, no se trata de conversaciones secretas. Nosotros tenemos un amplio diálogo, en primer lugar, con el pueblo chavista. ¿Por qué razón nosotros sacamos el 56% en la elección del 6 de diciembre? Porque por nosotros votó toda la oposición y una franja muy amplia del ¿Pero han electorado conversado chavista. con el exministro Rodríguez Torres? Nosotros, yo no he tenido esa oportunidad. Yo he conversado, por ejemplo, con Joao da Silva, un muy importante dirigente oficialista en Vargas que se vino para la Unidad Democrática y que está siendo perseguido, hostigado, agredido por la cúpula oficialista en Vargas. Joao, mi palabra de cariño y de respeto para ti y para tanto y tanto chavista que para ser consecuente con sus ideales hoy está apoyando la Unidad Democrática. Muchísimas gracias, señor Gracias, Torrealba, Gabo, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.